Bueno, Elena Méndez es una mujer que desde muy pequeña entendió que la mejor manera que tenía para comunicarse era a partir de la imagen, ¿no? Fui siempre muy tímida, muy callada y entonces el dibujo me ayudaba a expresar, a sacar mis emociones y también mis pensamientos y pues poco a poco, sin saber todavía qué era el diseño gráfico, entendí que ese era un medio de comunicación. Obviamente después ya en la escuela pues sí entendí que es el lenguaje visual y la comunicación visual y cómo pues justamente a partir de imágenes, elementos simbólicos podemos llegar a comunicarnos, pero pues lo aprendí de forma empírica, ¿no? De manera muy intuitiva. Sabía que esa era la manera en la que yo podía comunicarme de manera pues más fehaciente, ¿no? Entonces pues bueno, fue ahí como llegué al camino de lo gráfico. Yo soy tercera generación del Colegio de Diseño Gráfico de la UAP. El colegio ya cumplió 30 años, bueno, andamos como por el 32, creo que andamos caminando por el año 32. Entonces, pues te podrás imaginar, ¿no? Los años que ya han pasado desde esa tercera generación, desde el Colegio de Diseño Gráfico, y pues era muy complejo porque pues obviamente aunque soy tercera generación, todavía había muchas deficiencias, no teníamos equipo de cómputo, no teníamos obviamente programas, aprendí un Corel 4 que era complicadísimo, unir dos nodos para lograr cerrar una figura y poder rellenarla, teníamos que hacer una serie de pasos y procesos muy complicados, picar aquí, picar allá, para que realmente la figura se pudiera cerrar y rellenarla. Evidentemente no la podías instalar en cualquier computadora y tampoco tenía computadora en casa. De hecho, la licenciatura la pasé sin computadora. Entonces, pues todavía nos tocó un proceso muy manual. eh, Mis primeros carteles que hice con René Ascuy de 90 por 60 fueron manuales. O sea, no había manera de plotearlos porque aunque ya existían algunos lugares para imprimir, para plotear, era muy costoso. Obviamente no podíamos costearlo. Eh, entonces, pues fue con papel recortado, con papel de colores para darle cierto volumen a las cosas, pues ocupaba pasteles. Entonces, pues la parte artística también era muy fundamental, ¿no? Trabajar con materiales como pinceles, acuarelas, acrílicos, óleos, ¿no? Diferentes tipos de materiales, de sentir el material, de tocarlo. Y pues fue muy interesante porque pues logras pasar, ¿no? A la siguiente generación en donde todo era muy manual y también utilizas lo digital, ¿no? Entonces están ustedes viviendo una revolución bien interesante desde lo digital ahora con la IA, eh, y pues mirarlo también como eso, como herramienta donde nos toca ser generaciones transicionales, ¿no? Que vamos pasando de una etapa a otra, pero no podemos dejar lo que ya aprendimos. Es decir, a mis estudiantes yo les digo que lo digital es sumamente importante, ¿no? De hecho, llevo materias con ellos como ilustración digital con la tableta, pero pues la tableta no lo hace todo. Si tú no sabes dibujar, si no puedes hacerlo en una hoja, en un papel, con un lápiz, eh, difícilmente la tableta lo hará todo por ti, ¿no? Entonces creo que aprendí esta parte muy importante de lo manual que me sigue gustando muchísimo y bueno, pues trasladarnos después a la siguiente generación que era también lo digital. Pues no, creo que yo siempre quise estudiar artes plásticas. Era lo que tenía más claro porque no conocía qué era el diseño gráfico. O sea, realmente yo no tenía eh, en mi memoria, ¿no? La palabra como tal, como diseño. No tenía acceso o no tuve acceso a libros o a información. Lo que tenía más acceso eran a libros de historia del arte, porque mi papá daba clases de historia del arte, entonces tendría tal vez unos 6 7 años cuando llegué a ver uno de sus libros y recuerdo que al primero que vi fue a Monet y dije, esto es increíblemente hermoso, yo quiero hacer esto. Entonces tenía yo en mi cabeza más la estructura de lo plástico, pero bueno, en su momento aquí en Puebla no había muchas opciones, había solamente
dos. Una era una universidad privada costosísima, imposible de acceder, ¿no? Y la otra escuela siempre tuvo sus complicaciones y tenía yo dudas si entrar ahí o no entrar ahí. Como seguramente sabrás, la Escuela de Artes Plásticas de la UAP es pues de las escuelas más jóvenes, de hecho todavía es una escuela, es la única que no es facultad. Y pues bueno, no tuve acceso ahí. Entonces creo que fue por algunos compañeros en la prepa, eh, que ya sabes, las psicólogas de repente te hacen, ¿no?, tu revisión hacia pues cuál es tu vocación, ¿no? Te hacen todas estas pruebas y alguien por ahí comentó diseño gráfico y entonces pues pregunté, oye, ¿y qué es eso? ¿No? Y entonces pues ya empecé a buscar la información. Recuerdo que en su momento, porque tampoco teníamos tanta información en internet, tampoco era tan fácil entrar a internet, eh, mi papá me consiguió un libro enorme que eran todas las universidades del país, no, supongo que ya no lo editan, porque era un gruesote así, todas las universidades del país con todas las carreras posibles. Entonces pues me lo chuté, vi los planes de estudio. Ahora es muy fácil entrar a la universidad, ver los planes de estudio, ver las materias, ver el contenido, incluso la planta docente. Bueno, en su momento no. Entonces dije, pues creo que es por aquí, este camino también puede ser interesante para mí. Y pues obviamente ya estando en la carrera, pues yo estaba enamorada de cada materia, ¿no? Y cada materia me emocionaba mucho. Y pues no he dejado lo plástico, ¿no? Al final eh, siempre pensé que no importaba la edad, yo tenía que estudiar artes plásticas y pues terminé estudiando una maestría, ¿no? Y en algún momento relacionándome mucho con materias, ¿no? Dando materias en plásticas. Pues mira, soy una mezcla de cosas porque me gusta mucho aprender. Entonces pues tengo una maestría en mercadotecnia y publicidad, otra en artes plásticas, y bueno, hice un doctorado en administración y gestión estratégica y pues actualmente me encuentro cursando una segunda licenciatura en psicología. Entonces pues me gusta mucho la parte de la investigación. Creo que por ahí va enfocado en las áreas en las que me he desempeñado. Y bueno, actualmente que ya estoy en el Colegio de Diseño Gráfico, pues estoy trabajando fuertemente con el cartel, que es algo que me apasiona mucho. Y bueno, desde varias acciones ya con la Red Internacional de Creadores Visuales, pues el cartel ha sido también una bandera importante, ¿no? Entonces creo que pues por ahí va, ¿no? La investigación, la creación, la ilustración también me interesa, aunque no me he dedicado al 100% en ella, pero es algo que me apasiona también. Esa es, digamos, como la parte más eh, concreta, ¿no? Y cercana, porque pues bueno, ya uno como docente pues se tiene que dedicar a muchas otras cosas y a veces la parte de la creación la va uno dejando de lado por la investigación y por la planeación y bueno, otras cosas, pero el cartel. Ok. ¿Y se cumplió la expectativa que tenía usted de diseño gráfico cuando entró a estudiar y eso? Sí, mmm, digo, creo que no me gusta eh, esta parte donde de repente el creador, el creativo, tiene un ego así muy grandotote. Siempre nos esforzamos por no tenerlo, por tener una autoestima sana, equilibrada, pero te quiero compartir desde esa visión de que no es ego, sino pues es una satisfacción personal. Recuerdo que era estudiante y decía yo veía los libros y veía pocos nombres de mujeres diseñadoras en ellos y yo decía, yo quiero estar en un libro de diseño. Todavía no estoy en un libro de diseño como tal, ¿no? Pero te puedo decir que he estado en algunos catálogos de exhibiciones internacionales. Entonces creo que eso ya empieza a, a establecer, ¿no?, estas metas que yo en algún momento me propuse, ¿no? O las imaginé o las soñé y pues poco a poco se van dando, ¿no? Con trabajo, obviamente. Pues depende de la técnica y del tema.
¿no? Hay temas mucho más complejos, de repente, por ejemplo, el cartel que entregué el día de ayer, em, pues era un tema completamente desconocido, ¿no? Tiene que ver con artesanía local de un país, de una región, que no conocemos en México, que no sabemos cómo se produce, entonces, bueno, y que aparte, aunque tengamos internet, no es tan fácil encontrar todos los elementos, ¿no? Entonces, bueno, pues de entrada la investigación, ¿no? La metodología de trabajo siempre tiene que llevar una investigación, tanto documental como iconográfica, y a veces la ejecución. Entonces, por ejemplo, en un cartel que hice eh, en contra del suicidio, ¿no? Fue una invitación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La hice como especie de paper cut con una ilustración en seriación de planos, ¿no? En blanco y negro. Entonces fui ilustrando cada plano, recortando, armando, hice una pequeña maqueta, entonces ahí me tardé bastante, más bien porque lo hice muy manual, y bueno, la técnica ayudó a que me tardara bastante. Cuando lo hago digital, pues a veces puede ser mucho más rápido, ¿no? Entonces, la fotografía me ayuda mucho también a que sea más vertiginoso, pero pues también va dependiendo mucho de la conceptualización. Entonces, me puedo llevar de un día, si es que ya lo tengo conceptualizado, nada más en el trabajo, o tal vez unas 2 semanas, ¿no? Desde la conceptualización, la investigación y la creación. Bueno, consejo muchísimos, ¿no? Uno, lean mucho, vean mucho, escuchen mucho, motívense, ¿no? Desde, pues, buscar diferente música, no solamente aquella que comúnmente escucho, ¿no? Sino buscar eh, adentrarme a música que de repente no pensé poder escuchar, pero que me va a dejar algo bueno, algo positivo, lecturas de todo tipo, si pueden leer filosofía, si pueden leer sobre psicología, por ejemplo, la Gestalt, ¿no? Si pueden leer literatura infantil, juvenil, ¿no? Porque en algún momento tendrán que ilustrar, por ejemplo, y un buen ilustrador tiene que ser un buen lector. Entonces, también otra parte, vean mucho cine, porque también un diseñador gráfico se tiene que nutrir de todo lo visual, entonces leer novela gráfica, hasta jugar videojuegos, también logrando apreciar la estética que estos puedan tener, y en algún momento cuando a lo mejor el nivel de la emoción del juego baje, pues analizar la forma, el color, la estructura, la composición, aprender a ver, eso también es muy importante. Y pues, ¿qué les puede pasar en un futuro? Pues que a lo mejor se desesperen por no encontrar un trabajo relacionado con el diseño y decidan trabajar en otra cosa. No está mal, pero pónganse metas, ¿no? Entonces, a lo mejor voy a trabajar en esta empresa por 2 años para juntar dinero suficiente y hacer, ¿no? Y lo que sigue, el siguiente paso. Entonces, no está mal trabajar en otra cosa que no tenga que ver en algún principio con el diseño gráfico, pero mantener tus metas y tus objetivos bien claros, ¿no? Bien establecidos. Muy difícil, o sea, yo era una picaflor, brincaba de un trabajo a otro y me quedaba muy poquitito tiempo en uno y en otro y decía, esto no es nada creativo, esto es muy aburrido, aquí no estoy aprendiendo nada, me pagan muy poquitito. Este, sí, fue, fue complicado, ¿no? Por eso también es muy importante, en mi caso como docente, pues decirles la realidad, porque a veces romantizamos y entonces decimos, no, te va a ir súper bien al principio. No es que no quieras que les vaya bien, por supuesto que quieres que les vaya bien a tus estudiantes, por eso tienes que decirles que sí, al principio va a haber muchas dificultades y tenemos que trabajar con la tolerancia a la frustración, ¿no? Esa parte es importante, porque también esta parte emocional es fundamental, ¿no? No solamente el conocimiento técnico y hacia lo administrativo o lo económico,
sino también lo emocional para no frustrarnos, no llegar a caer en depresión. También es parte de la madurez, ¿no? Vamos madurando y también de ir encontrando poco a poco tu camino. Yo creo que por eso fue que sin esperarlo, sin imaginarlo, caí en la docencia también, ¿no? Y pues es mi vocación también, ¿no? Dar clases. Sí, bueno, pues la red de creadores, la Red Internacional de Creadores Visuales es una asociación sin fines de lucro que lleva trabajando ya más de 10 años. Em, Surge justamente con esta búsqueda de espacios de reunión, exposición, difusión, ¿no? Divulgación. Em, Como estudiantes también tuvimos pues la inquietud de hacer muchas cosas y siempre te topabas con el hecho de que no existe el espacio o no existe el medio o necesitas tocar puertas y no sabes ni siquiera cómo tocar puertas, ¿no? Entonces, pues bueno, es esta idea de trabajar en equipo con profesionales en el área, pero también con estudiantes, con creadores emergentes. Pues al final, como nuestra profesión tiene que ver con el diseño, pues hemos trabajado mucho con cuestiones de cartel, pero la Red Internacional de Creadores Visuales, como su nombre indica, pues involucra a cualquier creativo. Entonces también cuestiones de cinematografía, por ejemplo, hemos hecho libros, ¿no? Nos hemos dedicado también algunas partes a libros, hay algunos libros de poesía, apoyamos la creación de un libro de una jovencita en Zacatlán, ¿no? Una niña muy joven que estaba escribiendo su primera novela. Pues entonces toda esta parte de la escritura, ¿no? La creación, el arte. José Luis ha trabajado también mucho con la parte del cartel y el teatro, por ejemplo. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con la creación. Recientemente también apoyamos un proyecto que tenía que ver con los artesanos y pues justo esta es una discusión importante, ¿no? Entre el artista y el artesano hay una gran diferencia, marcada obviamente por cuestiones históricas donde se da la diferenciación. Schiller dice que es esta ruptura, ¿no? Que se da en el siglo XVIII la diferencia entre las artes plásticas y las llamadas artes menores, ¿no? Que bueno, de menores pues no tienen nada, porque obviamente también implica un alto grado de intelecto. Entonces pues participamos ahí con un proyecto que tenía que ver con los artesanos, que al final también son creadores, por supuesto. Pues bueno, la idea es tener estos espacios, ¿no? De difusión, de creación, de encuentro, ¿no? Para lograr pues proyectos, ¿no? Integrales y pues también, ¿no? De corte nacional e internacional. Sí, Igualmente, un gusto, que estén muy bien, hasta luego.